La limpiadora que humilló al juez, habló 10 idiomas y todos se rieron hasta que ella habló. Bienvenidos a tu canal Tamiro Fuentes, el contador de relatos. Hoy les traemos la limpiadora que humilló al juez, habló 10 idiomas y todos se rieron hasta que ella habló. Si disfrutas estas historias, suscríbete y dale like para apoyar el canal. Hablo 10 idiomas. La frase salió de los labios de la joven con una serenidad que contrastaba brutalmente con el frío metal de las esposas que aprisionaban sus muñecas. El juez Arthur Sterling, un hombre cuya reputación de dureza era superada solo por su arrogancia, soltó una carcajada que retumbó como un trueno en la augusta sala. Por supuesto, y yo soy un bailarín de ballet clásico en mis ratos libres. Se mofó el magistrado, buscando la complicidad del público que abarrotaba el recinto. Las risas de los asistentes fueron crueles, afiladas como navajas. Sin embargo, cuando aquella muchacha de apariencia frágil abrió la boca nuevamente, la sonrisa del juez se desmoronó, congelándose en una mueca de incredulidad absoluta. Nunca antes la Sala 1 del Tribunal Superior de Justicia había experimentado una congestión humana de tal magnitud. No quedaba ni un solo asiento de madera libre. La gente se agolpaba contra los paneles de caoba y los periodistas mantenían sus lentes oscuros en espera, como depredadores acechando a una presa herida, listos para capturar la caída de quien ya habían condenado en los titulares matutinos. El aire estaba viciado, una mezcla densa de sudor, perfumes baratos y la electricidad estática de la anticipación. El zumbido constante de las conversaciones creaba una atmósfera opresiva que hacía vibrar los cristales de las ventanas victorianas. Isabella Martínez avanzó hacia el banquillo de los acusados. El sonido de sus pasos era rítmico, casi hipnótico, resonando con fuerza en el silencio sepulcral que se impuso súbitamente cuando el oficial Mark Storm, un gigante de uniforme azul y rostro impenetrable, bramó con voz de barítono. Todos de pie. La corte está en sesión. El crujido de la madera y el roce de la ropa llenaron el espacio mientras los presentes se erguían. Por la puerta lateral emergió el juez Arthur Sterling, cargando una torre inestable de expedientes legales. Era un hombre imponente, con el cabello plateado peinado con una precisión militar hacia atrás y una expresión perpetua de hastío, esa mirada vacía de quien ha enviado a demasiadas almas a prisión y ha perdido la capacidad de asombrarse. «Pueden sentarse», ordenó Sterling, dejando caer los legajos sobre su escritorio con un estruendo seco que hizo saltar a una anciana en la primera fila. Isabella permaneció erguida, flanqueada por 2 guardias de seguridad, con Elena Rosario a su izquierda. Elena, su abogada de oficio, era una mujer que llevaba la derrota grabada en las líneas de su frente, sus ojos revelaban noches insomnes y una carga de trabajo inhumana, sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, delatando una sobredosis de café barato y ansiedad. Caso número 89, C del año en curso. Voceó el secretario judicial con tono nasal. El Estado contra Isabella Martínez. Se le imputan cargos por fraude electrónico masivo, falsificación de credenciales académicas y estafa agravada a corporaciones internacionales. El murmullo regresó con la fuerza de una marea alta. Isabella sintió como cientos de miradas se clavaban en su nuca, perforando su piel, juzgándola por su ropa sencilla y su origen humilde antes de que se presentara una sola prueba. Era una sensación familiar, un peso que había cargado desde la infancia, la certeza de ser culpable por existir. El fiscal Julian Venn se puso de pie con la elegancia ensayada de un depredador de salón. Se ajustó el nudo de su corbata de seda roja y alisó su traje de diseñador, consciente de que todas las cámaras lo enfocaban. Vane era un hombre de rasgos afilados y sonrisa de tiburón, cuya voz proyectaba una autoridad indiscutible y un desdén apenas velado hacia los que consideraba inferiores. Su señoría. Comenzó Vane, paseando su mirada por el jurado como si estuviera a punto de contarles un secreto oscuro. Estamos ante una de las estafadoras más audaces y creativas que han pisado este tribunal. Durante los últimos 8 meses, la acusada, la señorita Martínez, ha tejido una red de mentiras haciéndose pasar por una lingüista experta y traductora certificada. Engañó a multinacionales, universidades de prestigio y agencias del gobierno. Hizo una pausa teatral,
caminando lentamente hasta detenerse frente a Isabella, invadiendo su espacio personal. Cobró sumas exorbitantes por traducciones técnicas que afirma haber realizado en 10 idiomas distintos. Escuchen bien, 10 idiomas. Pero la verdad, damas y caballeros, es que esta joven apenas logró terminar la escuela secundaria en un barrio marginal. No existe un solo diploma, ni una certificación, ni un papel que avale que sepa decir hola en otro idioma que no sea el suyo. Vane se giró hacia el juez con una sonrisa que destilaba veneno disfrazado de piedad. Entendemos que la pobreza puede empujar a la gente a la desesperación, pero el crimen no deja de ser crimen por estar envuelto en una historia triste. Isabella apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Las palabras del fiscal la golpeaban como piedras, no porque fueran veraces, sino porque borraban su historia, su esfuerzo y su identidad. El juez Sterling pasaba las páginas de los documentos con desgana, bostezando abiertamente sin el menor decoro. ¿La defensa tiene algo que argumentar antes de que dicte sentencia sumaria?, preguntó el juez con voz monótona, sin dignarse a mirar a las dos mujeres frente a él. Elena Rosario se aclaró la garganta, su voz salió fina y temblorosa. Su señoría, mi clienta se declara inocente de todos los cargos. Sostiene que no hubo engaño, pues ella posee las habilidades por las que fue contratada. La señorita Martínez solicita la oportunidad de demostrar su competencia. Demostrar. Repitió Sterling, levantando finalmente la vista. Una ceja se arqueó en su frente con escepticismo burlón. ¿Y cómo planea hacer eso exactamente? ¿Va a recitarnos el menú de un restaurante italiano? ¿O quizás cantarnos una nana en francés? Las risas nerviosas y serviles brotaron en la sala, alimentando el ego del magistrado. Su señoría, con todo respeto. Intentó intervenir Elena, pero Sterling levantó una mano carnosa, silenciándola al instante. Abogada Rosario, he leído el expediente. Su clienta tiene 23 años, creció en los suburbios del Distrito Sur y su último empleo registrado fue limpiando pisos en un edificio corporativo. Clavó sus ojos grises en Isabella. No hay registros universitarios. No hay viajes al extranjero. Nada explica cómo esta muchacha podría hablar 3 idiomas, mucho menos 10. Es biológicamente y socialmente improbable. Fue en ese instante que Isabella levantó el rostro. Sus ojos oscuros, que habían estado fijos en la madera desgastada del suelo, se encontraron con la mirada del juez. Había un fuego antiguo en sus pupilas, una mezcla de dolor acumulado y dignidad inquebrantable. Permiso para hablar, su señoría. Dijo con una voz que cortó el aire, clara y resonante. Sterling parpadeó, sorprendido. Los acusados de su perfil solían llorar o guardar silencio. La firmeza de aquella voz lo descolocó por un segundo. ¿Tiene algo útil que agregar a este circo?, preguntó con irritación. Hablo 10 idiomas. Repitió Isabella, articulando cada sílaba con precisión quirúrgica. Y puedo probarlo ahora mismo, frente a usted y frente a todos los que se están burlando. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi doloroso. Se podía escuchar el zumbido eléctrico de las lámparas fluorescentes. Y entonces ocurrió. El juez Arthur Sterling echó la cabeza hacia atrás y soltó aquella carcajada infame, una explosión de risa que sacudió su cuerpo robusto y contagió al fiscal Vane y a la mitad de la audiencia. Esto es el colmo del descaro, dijo Sterling, secándose una lágrima de risa con el dorso de la mano. La acusada quiere convertir mi corte en un espectáculo de variedades. Señorita Martínez, aprecio su imaginación, pero esto es un tribunal de justicia, no un concurso de talentos de televisión. No voy a permitir que insulte mi inteligencia con trucos baratos. ¿Le parece que la verdad es un truco barato? La voz de Isabella se elevó, silenciando la risa del juez de golpe. El ambiente cambió drásticamente, volviéndose frío y peligroso. Disculpe, gruñó Sterling, su sonrisa desapareciendo para dar paso a la furia. Isabella dio un paso adelante, ignorando el tirón de advertencia de su abogada. Con el debido respeto, usted se ha reído de mí sin escucharme.
Ha decidido mi culpabilidad basándose en mi código postal y en mi trabajo de limpieza, no en los hechos. Si eso no es un insulto a la justicia, entonces no sé qué lo sea. El oficial Torne dio un paso amenazante hacia ella, pero el juez lo detuvo con un gesto seco. Sterling se inclinó hacia adelante, sus ojos convertidos en dos rendijas gélidas. Tiene valor, muchacha, se lo concedo. Pero el valor no la salvará de la cárcel. Las pruebas dicen que usted es una fraude. Las pruebas están interpretadas por gente que nunca se molestó en hacerme una prueba real. Replicó Isabella sin titubear. ¿Por qué el Estado gastaría recursos en verificar las fantasías de una delincuente? Intervino el fiscal Vane desde su mesa, con tono condescendiente. Porque es su deber buscar la verdad, no fabricar culpables fáciles. Le espetó Isabella, girando su cabeza hacia él con una ferocidad que lo hizo retroceder levemente en su asiento. Orden en la sala. El mazo del juez golpeó el estrado con violencia, haciendo eco en las paredes. Señorita Martínez, está caminando sobre hielo muy delgado. Una palabra más fuera de lugar y le añadiré cargos por desacato. Isabella respiró hondo, su corazón latía desbocado contra sus costillas, como un pájaro atrapado, pero sabía que no podía retroceder. Había retrocedido toda su vida, haciéndose pequeña para no molestar, y eso no la había salvado de nada. Su señoría. La abogada Elena Rosario se puso de pie, temblando pero decidida. Solicito formalmente, bajo el amparo del derecho a la defensa, que se permita una evaluación de las capacidades de mi clienta. Si ella dice la verdad, la base de la acusación se desmorona. Negarle esto sería un error procesal irreversible. Sterling miró a la abogada y luego a la acusada. Había algo en la mirada de Isabella, una certeza tan absoluta que sembró una semilla de duda en la mente del juez. O quizás, simplemente quería verla caer desde más alto. Muy bien. Dijo Sterling, sorprendiendo a todos. Le daré la cuerda para que se ahorque usted misma. Vamos a traer a expertos. Quiero 10 profesores universitarios, uno por cada idioma que usted clama dominar. Pero escúcheme bien, señorita Martínez. Cuando usted falle, y le aseguro que fallará, no solo irá a prisión por fraude. Me aseguraré de que le den la pena máxima por burlarse de este tribunal y hacernos perder el tiempo. No soy una mentirosa. Dijo Isabella con voz suave. Y cuando termine, espero que tenga la decencia de pedirme perdón. Un grito ahogado recorrió la sala. Nadie desafiaba a Arthur Sterling de esa manera. El juez la miró con una mezcla de odio y asombro. La audiencia se pospone 3 días. Llévensela. Y disfrute estos días, porque serán su último recuerdo de libertad. El sonido metálico de las rejas cerrándose a sus espaldas fue el final de la adrenalina y el comienzo del miedo. La penitenciaría estatal de Iron Creek era un lugar diseñado para romper el espíritu humano. Olía a humedad, a orina rancia y a desinfectante industrial. Las paredes de hormigón desnudo parecían absorber la luz y la esperanza por igual. Isabella fue escoltada por pasillos laberínticos hasta la celda 402. Aquí tienes tu nuevo hogar, princesa. Dijo la guardia con indiferencia, empujándola hacia el interior. La puerta se cerró con un estruendo definitivo. La celda era minúscula, con 2 catres oxidados y un inodoro sin tapa. En la litera inferior, una mujer robusta, con el cabello gris trenzado y tatuajes desvanecidos en los brazos, leía un libro con las tapas rotas. Matilde, conocida por todas como la doña, levantó la vista. Sus ojos eran oscuros y profundos, pozos de experiencia y dolor. Vaya, vaya. Así que tú eres la chica de los 10 idiomas. Dijo Matilde con una voz rasposa por el tabaco. Las noticias vuelan aquí dentro. Dicen que le ladraste al perro mayor en su propia casa. Isabella se dejó caer en el catre superior, sintiendo como el agotamiento le quebraba los huesos. No soy famosa, solo estoy cansada de que me pisoteen. Murmuró mirando el techo lleno de manchas de humedad que parecían mapas de países inexistentes. Matilde soltó una risa seca. Aquí todas estamos cansadas, niña.
Pero tú tienes algo diferente. Veo fuego en ti. ¿Es verdad o es solo un cuento para salir en los periódicos? ¿De verdad hablas todos esos idiomas? Isabella cerró los ojos y dejó que los recuerdos la inundaran. Son 11, en realidad. Susurró. Pero a nadie le importó preguntar por el 11º. Matilde cerró su libro y se incorporó, genuinamente intrigada. ¿Cómo diablos una chiquilla que limpiaba oficinas aprendió 11 lenguas? Isabella se giró para mirarla. En la penumbra de la celda, la historia brotó de sus labios como un río contenido por demasiado tiempo. Fue mi abuela, Sofía. Ella era la jefa de limpieza en el Gran Hotel Diplomat durante 40 años. Cuando mis padres murieron en aquel accidente de tren, yo tenía 5 años. No tenía a nadie más, así que ella me llevaba al trabajo escondida en el carrito de la ropa sucia. Mientras ella fregaba baños y pulía espejos, yo me quedaba en las suites con las familias de los embajadores y dignatarios que vivían allí por meses. Isabella sonrió tristemente al recordar. Los niños ricos se aburrían fácilmente. Sus padres estaban ocupados firmando tratados o cerrando negocios millonarios en el salón de banquetes, así que yo me convertía en su entretenimiento. Jugaba con ellos, pero no con muñecas o pelotas, sino con palabras. Un niño alemán me enseñó a pronunciar la palabra Schmetterling. Con la fuerza necesaria en la garganta mientras perseguíamos mariposas en los jardines del hotel. Una niña de Shanghái me mostró cómo los tonos de voz podían cambiar el significado de madre a caballo, mientras compartíamos pasteles de luna a escondidas debajo de una mesa de caoba. La voz de Isabella se volvió suave, casi hipnótica, transportando a Matilde fuera de esa celda miserable. No era un estudio académico, Matilde. Era supervivencia. Era la única forma de dejar de ser invisible. Si hablaba su idioma, dejaba de ser la nieta de la limpiadora y me convertía en una persona. Aprendí ruso jugando al ajedrez con un general retirado que sufría de insomnio. Aprendí farsi escuchando las poesías que la esposa de un embajador recitaba llorando cuando extrañaba su tierra. Cada idioma era una llave, y yo coleccionaba llaves para puertas que sabía que nunca podría abrir legalmente. ¿Y qué pasó con tu abuela?, preguntó la doña, con una suavidad inusual en su rostro endurecido. Murió hace 2 años. Un infarto fulminante mientras fregaba el piso 17. Isabella apretó los labios para contener el temblor. La gerencia del hotel simplemente envió sus cosas en una caja de cartón y contrató a otra persona al día siguiente. Sin ella, me echaron. Me quedé sola en el mundo, sin dinero, sin casa y con una cabeza llena de voces extranjeras pero sin un solo papel que dijera que servía para algo. Intenté conseguir trabajo como traductora legítima. Fui a agencias, a bufetes de abogados. ¿Sabes lo que me decían? Que sin un título universitario, mis conocimientos no valían nada. Me cerraron todas las puertas en la cara. Así que decidí abrir mi propia ventana. Matilde asintió lentamente, procesando la información. Entonces no los estafaste. Hiciste el trabajo. Hice el trabajo mejor que nadie. Respondió Isabella con orgullo herido. Traduje manuales técnicos, contratos legales, cartas de amor y negociaciones comerciales. Nunca recibí una queja hasta que alguien en recursos humanos de una gran empresa decidió investigar mis antecedentes y descubrió que la experta lingüista vivía en un sótano alquilado y no tenía licenciatura. Me denunciaron por fraude no porque el trabajo estuviera mal hecho, sino porque no tenía derecho a hacerlo. El sonido metálico de la cerradura interrumpió la confesión. La puerta se abrió con un chirrido agónico y la guardia de turno, una mujer con rostro de bulldog, gritó el apellido de la joven. Martínez. Tienes visita profesional. Muévete. Isabella fue conducida nuevamente a través de los pasillos grises hasta una sala de interrogatorios estéril, donde el aire olía a café rancio y miedo seco. Sentada junto a su abogada Elena, había una mujer desconocida. Vestía un traje sastre impecable de color gris perla, su cabello rubio estaba recogido en un moño severo y sus ojos azules la observaban con la frialdad analítica de un científico mirando una bacteria bajo el microscopio. Isabella,
Ella es la doctora Sarah Collins. Susurró Elena, visiblemente tensa. Es la psiquiatra forense enviada por la fiscalía. El fiscal Vane ha solicitado una evaluación de competencia mental. Quieren alegar que sufres de delirios de grandeza y mitomanía. ¿Mitomanía? Isabella sintió una risa amarga subir por su garganta. ¿Ahora creen que estoy loca porque no pueden creer que una pobre sea inteligente? Siéntese, señorita Martínez. La voz de la doctora Collins era suave, pero carente de calidez. No estoy aquí para juzgarla, solo para entender su percepción de la realidad. Dígame, ¿escucha voces frecuentemente? Isabella se sentó, las esposas tintineando contra la mesa de metal. Escucho las voces de la gente que me rodea. Respondió secamente. Me refiero a voces que otros no pueden escuchar. Voces que le dicen que usted es especial, que posee talentos que nadie más tiene. La doctora anotó algo en su libreta sin levantar la vista. El fiscal Vane sugiere que su afirmación de hablar 10 idiomas es una construcción de su mente para escapar de una realidad traumática y de la pobreza extrema. Una fantasía de poder. No es una fantasía. Es mi vida. La entrevista duró 2 horas agonizantes. La doctora Collins le mostró manchas de tinta, le hizo preguntas capciosas sobre su infancia y trató de hacerla contradecirse. Cada respuesta de Isabella era analizada, disectada y torcida. Era una trampa sofisticada. Si Isabella se enfadaba, era inestable. Si se mantenía demasiado calmada, era una sociópata calculadora. No había forma de ganar en ese cuarto pequeño donde la verdad era moldeada por quien tenía el bolígrafo. Al final, la doctora cerró su carpeta con un golpe seco. Interesante. Dijo simplemente, sin revelar nada, dejando a Isabella con la angustiosa sensación de que acababan de escribir su sentencia de manicomio. 3 días después, la sala del tribunal estaba transformada. Ya no parecía una corte de justicia, sino un coliseo romano preparado para un sacrificio público. La multitud se había duplicado, había cámaras de televisión transmitiendo en vivo desde el pasillo, y el aire vibraba con una expectación morbosa. En el centro de la sala, frente al estrado del juez, habían colocado 10 sillas de respaldo alto. En ellas se sentaban 10 individuos con aspecto severo, cada uno con una placa que indicaba su especialidad y afiliación universitaria. Eran el escuadrón de fusilamiento académico. El juez Arthur Sterling entró con una sonrisa de satisfacción que no se molestó en ocultar. Se sentó, acomodó su toga y miró a Isabella como un gato que juega con un ratón antes de devorarlo. Bien, reanudamos la sesión. Anunció Sterling, su voz retumbando con teatralidad. La defensa ha insistido en este espectáculo, así que vamos a complacerlos. Tenemos aquí a los decanos y jefes de departamento de la Universidad Estatal y del Instituto de Lenguas Extranjeras. Alemán, francés, mandarín, ruso, árabe, japonés, portugués, italiano, farsi y coreano. El fiscal Julian Venn se puso de pie, luciendo triunfante. Su señoría, antes de comenzar, me gustaría ingresar en el registro el informe preliminar de la doctora Collins, que sugiere que la acusada posee una personalidad con tendencias a la fabulación compensatoria. Básicamente, ella cree sus propias mentiras. Protesto. Gritó Elena Rosario, poniéndose roja de ira. Eso es irrelevante si ella pasa la prueba. Los hechos matan a los diagnósticos. Veremos. Dijo el juez con desdén. Empecemos con esto. Profesor Heinrich, de la Cátedra de Lenguas Germánicas. Tiene el honor del primer disparo. Un hombre mayor, con gafas gruesas y una expresión de estricta disciplina, se levantó. No miró a Isabella a los ojos, la miró como si fuera una mancha en su zapato. Señorita Martínez. Dijo en un inglés con fuerte acento. No voy a pedirle que traduzca frases turísticas. Si usted afirma dominar mi idioma, debe entender la complejidad de nuestra literatura. El profesor cambió abruptamente al alemán, un alemán rápido, técnico y lleno de arcaísmos.
Comenzó a recitar un pasaje filosófico de Kant sobre la ética y la moralidad, utilizando una gramática intrincada que haría tropezar incluso a un estudiante nativo promedio. Luego, se detuvo y la miró con arrogancia. Explique en sus propias palabras la paradoja que acabo de plantear y su aplicación en la ley moderna. Y hágalo en alemán, por supuesto. El silencio en la sala era sepulcral. El fiscal Vane sonreía. Era imposible. Nadie, absolutamente nadie sin un doctorado podría responder a eso. Elena Rosario bajó la cabeza, derrotada. Isabella cerró los ojos por un segundo. Respiró hondo y el olor a desinfectante de la prisión desapareció. En su lugar, olió el tabaco de pipa del viejo señor Gunther, el diplomático bávaro que se alojó en la suite presidencial durante 6 meses en el invierno de 2012. Recordó sus largas conversaciones frente a la chimenea, donde él le explicaba la filosofía alemana mientras ella limpiaba las cenizas. Cuando abrió los ojos, su postura había cambiado. Ya no era la acusada encogida. Se irguió, levantó la barbilla y miró al profesor Heinrich directamente a los ojos. Respondió en alemán. No fue un alemán titubeante o escolar. Fue un alemán fluido, con un acento bávaro impecable, rico y culto. Desmenuzó la teoría de Kant, corrigió sutilmente una cita que el profesor había dicho mal y luego conectó el concepto filosófico con la injusticia de prejuzgar a las personas por su apariencia, utilizando una metáfora elegante sobre la ceguera de la justicia. La boca del profesor Heinrich se abrió ligeramente. El bolígrafo que sostenía en la mano quedó suspendido en el aire. Cuando Isabella terminó, hubo un silencio atónito de 5 segundos. El profesor se giró lentamente hacia el juez Sterling. Su señoría. Su acento es de la alta sociedad de Múnich. Y su argumentación es perfecta. La sonrisa del juez Sterling vaciló por primera vez. El fiscal Vane frunció el ceño, como si hubiera olido algo podrido. Suerte de principiante. Gruñó el juez, aunque su voz sonó menos segura. Pasemos al siguiente. Doctora Lee, mandarín. Acabe con esto. Una mujer de rostro inescrutable se levantó. Sin previo aviso, lanzó una ráfaga de mandarín, hablando de políticas comerciales y fluctuaciones del mercado de valores, utilizando jerga económica específica y dialectos regionales del sur de China que son notoriamente difíciles de entender para los extranjeros. Isabella sonrió. Recordó al señor Chen y sus llamadas telefónicas frenéticas a Hong Kong a las 3 de la mañana. Recordó cómo él le enseñaba los términos del dinero mientras ella le servía té verde. Isabella respondió en mandarín. Su tono cambió, su lenguaje corporal se volvió más contenido, imitando la formalidad cultural requerida. Respondió a las preguntas económicas y añadió un comentario sobre la etiqueta de los negocios en la provincia de Cantón, utilizando un proverbio chino antiguo que hizo que la doctora Li levantara las cejas con asombro genuino. Es nativo. Murmuró la doctora Li, olvidando el micrófono. Ella habla con los matices de alguien que ha vivido en la región. Su uso de los tonos es absoluto. El murmullo en la sala comenzó a crecer, pero esta vez no era de burla. Era de asombro. El juez Sterling golpeó el mazo, su rostro empezando a enrojecer de ira. Silencio. Esto no prueba nada. Cualquiera puede memorizar frases. Ruso. Ahora. El experto en ruso, un hombre gigantesco que parecía un oso, se levantó con una sonrisa maliciosa. Decidió no preguntar sobre filosofía o economía. Decidió probarla con jerga callejera, modismos modernos y poesía clásica, una mezcla caótica diseñada para confundir a cualquier estudiante. Isabella respondió recitando los versos de Pushkin que el general le había enseñado, con la melancolía y la pasión eslava vibrando en cada sílaba, y luego cambió sin esfuerzo a la jerga coloquial de Moscú para responder a su insulto velado. El experto ruso se echó a reír, una risa estruendosa de aprobación, y golpeó la mesa con la mano. ¡Bravo! Gritó en inglés. Esta chica es más rusa que el vodka. Uno por uno, los expertos se levantaron. Árabe, japonés, portugués. Cada uno intentó hacerla tropezar.
Cada uno utilizó dialectos oscuros, terminología técnica o trampas culturales. Y uno por uno, Isabella los desarmó. Con cada idioma que cambiaba, Isabella parecía transformarse. Su postura, sus gestos con las manos, incluso su tono de voz cambiaba para adaptarse a la identidad lingüística que adoptaba. No estaba traduciendo, estaba encarnando las culturas. La atmósfera en la sala había cambiado radicalmente. El aire ya no estaba cargado de burla, sino de una electricidad mágica. Los periodistas escribían frenéticamente. El jurado estaba boquiabierto. Incluso los alguaciles miraban a la pequeña limpiadora con respeto reverencial. Quedaba un último experto. El profesor Aras, especialista en lenguas persas antiguas y dialectos de Oriente Medio. Era el hombre más anciano y respetado del grupo. Se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón. Miró al juez Sterling, quien ahora estaba pálido, sudando frío, viendo cómo su espectáculo de humillación se convertía en su propia pesadilla. Señorita Martínez, dijo el anciano con voz rasposa. Mis colegas han probado su intelecto. Yo quiero probar su corazón. En farsi, hay palabras que no tienen traducción directa, palabras que describen el dolor del alma. El anciano comenzó a hablar en farsi, pero no hizo una pregunta académica. Contó una historia breve sobre la pérdida, sobre el exilio, sobre ser un extraño en tierra extraña. Su voz se quebró al final. Isabella sintió las lágrimas picar en sus ojos. Esa historia era la suya. Miró al anciano y respondió en farsi, con una dulzura y una tristeza que trascendía las palabras. Habló de la soledad de ser invisible, de la dignidad del trabajo humilde y de la esperanza que se mantiene viva a través de la memoria de los ancestros. Cuando terminó, el profesor Aras se quitó las gafas y se limpió los ojos. Se giró hacia el juez Sterling y dijo con voz firme que resonó en toda la sala, Su señoría, esta joven no solo habla el idioma. Ella habla el lenguaje del alma persa mejor que muchos de mis propios alumnos de doctorado. Acusarla de fraude lingüístico es una abominación. El silencio que siguió fue atronador. 10 expertos. 10 idiomas. 10 victorias aplastantes. Isabella permaneció de pie en el centro de la sala, respirando agitadamente. Se sentía agotada, como si hubiera corrido un maratón, pero por primera vez en su vida, se sentía poderosa. Se giró lentamente hacia el juez Arthur Sterling. El hombre que se había reído de ella, que la había llamado payaso de circo, ahora parecía encogido en su enorme silla de cuero. Su boca estaba entreabierta, incapaz de formar palabras. El fiscal Vane miraba sus papeles, evitando desesperadamente la mirada de cualquiera. Isabella rompió el silencio. Su voz era tranquila, volviendo al inglés, el idioma de esa corte que la había despreciado. Hablé 10 idiomas, su señoría. Dije la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿habla usted el idioma de la justicia o necesita un traductor para entender que se equivocó? El público estalló. No fue un aplauso educado. Fue una explosión de vítores, aplausos y gritos de apoyo que hizo temblar las paredes del tribunal. El juez Sterling golpeaba su mazo desesperadamente, gritando «Orden». «Orden», pero nadie le hacía caso. Su autoridad se había evaporado frente a la verdad innegable del talento de Isabella. Sin embargo, el drama no había terminado. Mientras el caos reinaba en la sala, la puerta principal se abrió de golpe. Un hombre vestido con un traje de corte impecable, seguido por un séquito de asistentes, entró caminando con paso firme. No era un abogado, ni un policía. Su presencia irradiaba un poder diferente, el tipo de poder que hace que incluso los jueces se pongan nerviosos. ¡Alto!, gritó el hombre con una voz que cortó el ruido de la multitud. El juez Sterling se congeló con el mazo en el aire. ¿Quién se atreve a interrumpir mi corte?, bramó, tratando de recuperar el control. Soy Alexander Thorne, dijo el hombre, llegando hasta la barandilla. CEO de Thorne Global Solutions y, casualmente, el dueño de la empresa que supuestamente fue defraudada por esta joven. El fiscal Vane se puso pálido como la cera.
Thorne Global Solutions era la corporación principal en la acusación. Se suponía que ellos eran las víctimas furiosas. Señor Thorne. Tartamudeó el fiscal. No esperábamos su presencia. Estamos a punto de condenar a la estafadora que... Cállese. Le espetó Thorne sin mirarlo. Se volvió hacia Isabella, quien lo miraba confundida. La había contratado a través de Internet, nunca se habían visto en persona. Thorne la estudió por un momento, sus ojos oscuros brillando con una intensidad indescifrable. He estado viendo la transmisión en vivo desde mi oficina. Dijo Thorne, su voz resonando en la sala silenciosa. Vine personalmente porque mis abogados cometieron un error gravísimo al presentar esta denuncia sin mi autorización final. Se giró hacia el juez. Su señoría, retiro todos los cargos contra la señorita Martínez. Además, quiero informar a la Corte que la traducción que ella realizó para mi empresa, un contrato de fusión con un conglomerado de Dubái, no solo fue precisa. Fue la única razón por la que el trato se cerró. Mis propios traductores corporativos no captaron los matices culturales que ella sí vio. Ella nos salvó millones de dólares. Y nosotros le pagamos con una orden de arresto. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido de incredulidad. El caso del fiscal se desmoronaba en tiempo real. Pero eso no es todo. Continuó Thorne, volviendo a mirar a Isabella. Señorita Martínez, usted ha humillado a mis expertos, ha superado a los académicos de esta ciudad y ha demostrado una integridad que falta en esta sala. Thorne Global Solutions no quiere presentar cargos. Queremos ofrecerle un empleo. Jefa del Departamento de Relaciones Internacionales. Salario inicial de 6 cifras, beneficios completos y, por supuesto, pagaremos su matrícula universitaria si desea obtener ese papel que tanto parece importarles a estos burócratas. Isabella sintió que las piernas le fallaban. Elena Rosario tuvo que sostenerla por el brazo para que no cayera. El juez Sterling parecía estar a punto de sufrir un derrame. Su rostro pasaba del rojo al púrpura. El caso estaba cerrado, pero su ego estaba herido de muerte. Caso desestimado. Murmuró Sterling entre dientes, golpeando el mazo con un golpe débil y final. Largo de aquí. Isabella salió del tribunal no como una criminal, sino como una leyenda. Las cámaras la rodeaban, los micrófonos buscaban su voz. Pero ella solo buscó una cara entre la multitud. Matilde, la doña, quien había sido liberada esa misma mañana por falta de pruebas en su propio caso, estaba en la acera, sonriendo con un cigarrillo en la mano. Te dije que tenías fuego, niña. Le dijo Matilde cuando Isabella corrió a abrazarla. Esa noche, Isabella no durmió en una celda, ni en un sótano húmedo. Durmió en una habitación de hotel, pagada por la empresa de Thorne. Pero antes de cerrar los ojos, miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. Había ganado. Pero sabía que esto era solo el comienzo. El juez Sterling no olvidaría la humillación. Podía sentirlo en sus huesos. Un hombre así no acepta la derrota, busca venganza. Y mientras Isabella soñaba con su nuevo futuro, en una oficina oscura al otro lado de la ciudad, el juez Sterling se servía un vaso de whisky y hacía una llamada telefónica. Quiero que la investiguen a fondo. Dijo Sterling al teléfono, su voz goteando veneno. Nadie es tan perfecto. Encuentren algo sucio. Y si no encuentran nada, invéntenlo. Esa chica va a pagar por haberme hecho quedar como un estúpido. Amigos, estamos en una parte crucial. Antes de seguir, comenten qué harían ustedes si tuvieran solo 24 horas para memorizar libros técnicos en 6 idiomas diferentes. ¿Creen que es posible o una locura total? Ahora sí, continuemos. Gracias por su cooperación, Isabella. Dijo la doctora Cullen cerrando su libreta con un chasquido seco que resonó como una sentencia. Presentaré mi informe clínico antes de la audiencia de mañana. Cuando la puerta se cerró tras la psiquiatra, Elena Rosario se inclinó sobre la mesa, su rostro ensombrecido por una preocupación profunda que le marcaba nuevas arrugas en la frente. Hay algo más que necesitas saber, Isabella.
El juez Sterling no solo contactó a la universidad estatal para humillarte con los evaluadores. Investigó tu pasado con lupa. Encontró algo. Elena sacó unos papeles arrugados de su maletín de cuero gastado. Hace 6 años, cuando tenías 17, aplicaste para una beca completa en la Academia Internacional de Lenguas. ¿Lo recuerdas? Isabella asintió lentamente, sintiendo un frío antiguo recorrerle la espalda. Me rechazaron. La carta decía que mi solicitud era fantasiosa y poco realista porque afirmaba hablar demasiados idiomas para mi edad y nivel socioeconómico. Exacto. Y Sterling planea usar eso como el clavo final en tu ataúd. Argumentará que esto no es un incidente aislado, sino un patrón de conducta patológica que llevas arrastrando años. Quiere pintar la imagen de una mentirosa crónica que vive en un mundo de ilusiones desde la adolescencia. La pequeña sala de interrogatorios pareció encogerse, las paredes grises acercándose para asfixiarla. Cada vez que Isabella intentaba dar un paso adelante, el sistema encontraba una manera de empujarla 2 pasos atrás. ¿Hay algo más?, preguntó, temiendo la respuesta pero necesitando saber la magnitud del desastre. Elena suspiró, frotándose las sienes. Los evaluadores que vendrán mañana. Sterling no pidió a cualquier profesor. Pidió específicamente a los verdugos académicos. Son catedráticos conocidos por reprobar al 70% de sus alumnos. No vienen a evaluarte, Isabella. Vienen a destruirte públicamente. Quieren hacerte preguntas tan oscuras y técnicas que incluso un nativo dudaría. El silencio que siguió fue denso, pesado como una losa de mármol. Isabella podía sentir la maquinaria del sistema judicial triturando sus esperanzas. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó, su voz apenas un susurro. 24 horas. La audiencia es mañana a primera hora. Entonces necesito usar cada maldito segundo. Isabella se levantó, y en sus ojos ya no había miedo, sino una determinación fría y cortante. Elena, necesito que me consigas material. Libros técnicos, manuales legales, tratados médicos. En todos los idiomas que puedas encontrar. Si van a convertir esto en una guerra intelectual, voy a llegar armada hasta los dientes. Elena la miró con una mezcla de asombro y lástima. Isabella, aunque hagas el milagro de pasar la prueba de idiomas, el fiscal Vane tiene un as bajo la manga. Los clientes que te denunciaron. 3 empresas afirman que tus traducciones causaron pérdidas millonarias por errores graves. ¿Errores graves? Isabella golpeó la mesa con la palma abierta. Eso es imposible. Yo revisaba cada coma, cada tilde 3 veces. Soy obsesiva con mi trabajo. Jamás entregué una traducción defectuosa. ¿Tienes copias? Están en mi computadora portátil, pero la policía la confiscó como evidencia el día del arresto. Elena anotó algo rápidamente en su libreta. Voy a solicitar una orden judicial para acceder a esos archivos. Si logramos probar que las traducciones originales eran correctas, la mitad del caso del fiscal se desmorona. Cuando Isabella regresó a su celda, Matilde la doña la recibió con una mirada inquisitiva. Malas noticias, niña. Se te nota en la cara. Cada vez peor. Isabella se dejó caer en el catre duro. No solo tengo que enfrentarme a un escuadrón de fusilamiento académico mañana. Tengo que probar que no soy una loca delirante y que mis traducciones eran perfectas, aunque 3 empresas digan lo contrario. Matilde silbó bajo, un sonido largo y agudo. Cuando dijiste que tenías fuego, no bromeabas. Pero escúchame bien. ¿Estás segura de querer seguir con esto? Podrías aceptar un trato, declararte culpable de un cargo menor, cumplir 6 meses y salir. Rendirse es una opción válida cuando el enemigo es un gigante. ¿Rendirme? Isabella miró el techo manchado. Aceptar que ellos tienen razón y yo soy el error. No puedo, Matilde. Si me rindo ahora, traiciono a mi abuela Sofía. Traiciono a cada niña pobre que tiene talento pero no tiene el apellido correcto. Entonces descansa. Matilde apagó la bombilla desnuda que colgaba del techo.
Porque mañana vas a necesitar hasta la última gota de tu alma. Pero Isabella no durmió. En la oscuridad, su mente era un hervidero. Repasaba declinaciones alemanas, conjugaciones irregulares en farsi, modismos de negocios en mandarín. La madrugada llegó al penal de Iron Creek con ese silencio ominoso de los lugares donde la libertad ha muerto. Isabella tenía los ojos rojos y arenosos, pero su cerebro seguía funcionando a 1000 revoluciones. Pasos apresurados en el pasillo rompieron su concentración. La puerta se abrió con estruendo y la guardia de turno, con cara de pocos amigos, le ladró. Martínez. Visita urgente. Muévete. Matilde se despertó de un salto. ¿A esta hora? Son las 5 de la mañana. Isabella siguió a la guardia, el corazón martilleándole en el pecho. Cuando entró en la sala de visitas, se detuvo en seco. Sentado allí, con las manos entrelazadas y temblando como una hoja al viento, estaba un hombre asiático de mediana edad. Su traje estaba arrugado, como si hubiera dormido con el puesto. Señor Kenji Tanaka. Susurró Isabella, incrédula. El hombre se levantó de un salto, tirando la silla hacia atrás. Kenji Tanaka era el gerente de operaciones de Tag Future, una de las 3 empresas que la habían denunciado. Señorita Martínez, yo, necesito hablar con usted. Su voz era un hilo de angustia. Mi abogado no sabe que estoy aquí. Si se entera, estoy acabado. ¿Qué hace aquí? Isabella se sentó lentamente, sin quitarle la vista de encima. Tanaka se pasó una mano por el cabello desordenado. Vine a decirle la verdad. La verdad que debí gritar hace meses. Sus traducciones eran perfectas. El aire salió de los pulmones de Isabella. Tanaka continuó, hablando atropelladamente. Cada documento técnico que tradujo al japonés para nuestra fusión en Tokio fue impecable. Mejor que cualquier agencia de renombre. Los socios japoneses elogiaron su precisión y su elegancia formal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me denunciaron? La voz de Isabella tembló de rabia contenida. Porque mi CEO descubrió que la contraté a usted, una freelance sin título, en lugar de usar la agencia costosa de su cuñado. Tanaka bajó la cabeza, avergonzado. Me amenazó con despedirme y ponerme en una lista negra si no encubría su error administrativo culpándola a usted. Dijo que era más fácil destruir a una traductora fantasma que admitir una falta de protocolo corporativo. Isabella sintió una náusea profunda. Destruyeron mi vida para cubrir un error burocrático. No solo eso. Tanaka levantó la vista, y había lágrimas en sus ojos. El abogado de la empresa sugirió que inventáramos errores en las traducciones para demandarla y recuperar el dinero pagado. Fue una estrategia financiera, señorita Martínez. Nada personal. Solo negocios. ¿Negocios? Isabella se puso de pie, furiosa. Estoy en una celda por sus negocios. Lo sé, y no he podido dormir un solo día. Tengo una hija de su edad. Ayer, cuando vi las noticias, cuando vi cómo ese juez se burlaba de usted, no pude más. Tanaka abrió su maletín y sacó un sobre grueso manila. Aquí está todo. Las traducciones originales con las notas de aprobación de Tokio. Los correos internos donde mi jefe me ordena falsificar el reporte de calidad. Y mi confesión firmada ante notario anoche. Isabella tomó el sobre. Pesaba 1 tonelada, no en papel, sino en verdad. Señor Tanaka, esto lo enviará a la cárcel por perjurio corporativo. Lo sé. Tanaka sonrió tristemente, pero parecía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Pero prefiero la cárcel con mi conciencia limpia que mi oficina de lujo siendo un cobarde. Úselo. Destrúyalos. Y por favor, gane hoy. Cuando Tanaka se fue, Isabella se quedó abrazando el sobre. Lloró, pero no de tristeza, sino de una furia purificadora. La puerta se abrió de golpe y Elena entró corriendo, con el cabello alborotado. Me llamaron de la guardia. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Isabella le entregó el sobre. Nuestra arma secreta.
Kenji Tanaka confesó. Mis traducciones eran perfectas. Fue un montaje corporativo. Elena hojeó los documentos y sus ojos se abrieron como platos. Dios mío. Esto es dinamita pura. Con esto probamos que la acusación de fraude es fabricada. Pero Isabella, todavía tenemos el problema de la prueba de idiomas. Sterling no va a cancelar el examen solo por esto. Querrá humillarte primero. Lo sé. Isabella apretó la mandíbula. Necesito estudiar. De vuelta en la celda, Matilde la miró con curiosidad. ¿Qué traes ahí, niña? Pareces un gato que se comió al canario. Tengo la prueba de que soy inocente. Pero necesito prepararme para la guerra de mañana. En ese momento, el chirrido de un carrito metálico resonó en el pasillo. Era la biblioteca móvil de la prisión. Una chica joven, Lucía, conocida como la letrada por su obsesión con los libros, se detuvo frente a la reja. Tenía una mirada inteligente y vivaz. ¿Necesitan algo hoy, chicas? Preguntó Lucía en voz baja. ¿Tienes algo en idiomas técnicos? Preguntó Isabella, sin mucha esperanza. Los ojos de Lucía brillaron. Eres tú, ¿verdad? La políglota. Miró a ambos lados del pasillo y sacó un paquete envuelto en papel periódico de debajo de una pila de novelas rosas. Tu abogada me contactó. Tiene amigos hasta en el infierno. Toma. Isabella desenvolvió el paquete. Eran 6 libros. Pero no eran libros de texto. Eran manuales técnicos. Derecho Mercantil Internacional en mandarín, Tratado de Medicina Forense en alemán, Ingeniería Aeroespacial en ruso. Lucía susurró. Escuché rumores en la oficina del alcaide. Uno de los profesores que viene mañana, el Dr. Marcus Vance, estuvo aquí ayer asesorando sobre el nivel de dificultad. Dijo que iban a usar terminología específica de estos campos para asegurarse de que falles. Dijo que ninguna limpiadora sabe decir hemorragia subaracnoidea en alemán. La sangre de Isabella hirvió. Quieren jugar sucio. Entonces juega más sucio. Dijo Matilde desde su litera. Apréndetelo todo. Tienes menos de 20 horas. Dijo Lucía con preocupación. Es imposible memorizar vocabulario técnico de 6 campos en un día. Isabella abrió el primer libro, el de medicina en alemán. Para cualquiera es imposible. Para mí, es solo otro martes. Gracias, Lucía. Isabella entró en un trance. Matilde la observaba con asombro. La chica no leía, devoraba las páginas. Sus labios se movían en silencio, repitiendo palabras complejas, absorbiendo estructuras, conectando conceptos. No comió. No bebió agua hasta que Matilde casi la obligó. Pasó la noche en vela, murmurando en lenguas extrañas, poseída por el espíritu del conocimiento. Cuando el sol del amanecer pintó de naranja los barrotes de la ventana, Isabella cerró el último libro, el manual de derecho en farsi. Sus ojos estaban inyectados en sangre, tenía ojeras oscuras, pero emanaba una energía eléctrica. ¿Lista? Preguntó Matilde. Lista para la guerra. Respondió Isabella. Elena la esperaba en la sala de procesamiento con una maleta. Dentro había un traje sastre azul marino, impecable, y unos zapatos de tacón bajo. Póntelo. Dijo Elena. Hoy no eres la acusada. Hoy eres la experta. Y tengo noticias. Encontré al segundo cliente. Después de que Tanaka confesó, el gerente de la segunda empresa también se quebró. Tenemos 2 de 3 confesiones. El caso del fiscal se está derrumbando, pero Sterling es terco. Querrá ver sangre en el estrado. El traslado al tribunal fue silencioso. Isabella repasaba mentalmente los términos médicos en alemán y los legales en mandarín. Al llegar, la multitud era inmensa. Había pancartas de apoyo, justicia para la políglota, el talento no tiene código postal. La gente gritaba su nombre. La sala del tribunal estaba a reventar. Los 10 profesores,
Los verdugos estaban sentados en fila, con los brazos cruzados y miradas de suficiencia. El juez Sterling entró, su toga ondeando como una capa negra. Se sentó y golpeó el mazo con fuerza excesiva. «Que comience el espectáculo», dijo Sterling, mirando a Isabella con una sonrisa depredadora. «Señorita Martínez, espero que haya traído su diccionario, porque hoy vamos a darle una lección de humildad que no olvidará jamás». Y así comenzó el día que cambiaría todo. El martillo del juez Sterling resonó como un disparo en la sala abarrotada. El murmullo colectivo se apagó instantáneamente, reemplazado por una tensión tan densa que el aire mismo parecía vibrar con anticipación. «Orden en la sala». Sterling pronunció las palabras con ese tono autoritario que había perfeccionado durante décadas en el estrado. Sus ojos recorrieron la multitud antes de posarse en los 10 profesores sentados en la fila especial. «Profesores de la Universidad Estatal, gracias por su presencia. Hoy realizaremos una evaluación que, francamente, considero una pérdida de tiempo, pero que la acusada ha insistido en llevar a cabo». Isabella estaba de pie junto a Elena, su postura erguida a pesar del agotamiento que sentía en cada fibra de su ser. 24 horas sin dormir, estudiando vocabulario técnico que la mayoría de las personas tardaría años en dominar, pero ella no era la mayoría de las personas. El profesor Marcus Vance se levantó ajustando sus gafas con un gesto que transmitía superioridad académica. Era un hombre de complexión delgada, cabello oscuro peinado hacia atrás con gel, y esa expresión de quien considera que el conocimiento formal es el único conocimiento válido. «Su señoría», comenzó con voz clara y académica. «Mis colegas y yo hemos preparado una serie de evaluaciones rigurosas. No se trata simplemente de conversar en diferentes idiomas, sino de demostrar dominio técnico, comprensión cultural profunda y capacidad de traducción especializada. Proceda». Sterling hizo un gesto con la mano, recostándose en su silla como si estuviera a punto de presenciar un espectáculo de magia barata. Vance abrió una carpeta gruesa. «Señorita Martínez, comenzaremos con mandarín. La profesora Lee, aunque es especialista en historia asiática, evaluará esta primera sección». La profesora Lee, una mujer de presencia serena pero mirada analítica, se levantó. Habló en mandarín con fluidez perfecta, pidiéndole a Isabella que leyera un texto médico y luego explicara su significado en español. Le entregó un documento. Isabella tomó el papel. Era un texto sobre procedimientos neuroquirúrgicos experimentales, lleno de terminología que haría sudar a un cirujano. La sala contenía la respiración. Isabella leyó el documento en silencio durante 30 segundos. Luego, sin dudar, comenzó a hablar en mandarín fluido. Su pronunciación era impecable, sus tonos precisos. No solo leyó el texto, lo explicó, añadiendo contexto cultural sobre cómo ciertos términos médicos chinos difieren conceptualmente de los occidentales. Después cambió al español sin pausa, traduciendo no solo las palabras, sino el significado profundo, explicando las implicaciones éticas del procedimiento con un nivel de detalle que dejó boquiabierta incluso a la profesora Lee. La profesora murmuró algo en mandarín avance, comentando que la pronunciación de Isabella era perfecta e imposible para alguien sin entrenamiento formal. «Lo sé». Isabella respondió en el mismo idioma, mirando directamente a la profesora. Luego cambió al español. «Porque aprendí de la familia Chen. Su hija pequeña me enseñó no solo el idioma, sino las canciones, los juegos, las formas de pensar. El idioma no es solo palabras, profesora, es alma». Un murmullo de admiración recorrió la sala. El juez Sterling frunció el ceño, molesto por el éxito inicial. «Siguiente idioma», dijo Vance bruscamente. «Alemán». «Profesor Heinrich». El profesor Heinrich, el hombre corpulento de antes, se levantó y habló en un alemán cerrado, con un acento deliberadamente complicado, pidiendo a Isabella que explicara las cláusulas de un contrato legal de fusiones corporativas. Isabella leyó el documento y nuevamente su respuesta fue magistral. No solo tradujo, sino que identificó una laguna legal en la cláusula 13ª,
señaló ambigüedades lingüísticas que podrían causar disputas y lo hizo todo mientras alternaba fluidamente entre alemán y español. Heinrich la miraba con una mezcla de asombro y desconcierto. Le preguntó en alemán dónde había aprendido todo eso. De la familia Schneider. Respondió Isabella en alemán perfecto. El señor Schneider era abogado internacional. Su esposa me sentaba en su oficina mientras él trabajaba. Yo tenía 10 años y leía sus contratos mientras él pensaba que solo estaba dibujando. Aprendí que el alemán legal es como un rompecabezas donde cada palabra tiene peso exacto. Uno tras otro, los profesores presentaron sus desafíos. Árabe con textos teológicos, ruso con literatura clásica llena de simbolismos, francés con terminología vinícola, italiano con ópera, portugués con derecho marítimo. Cada vez, Isabella no solo cumplía, sino que superaba las expectativas. Pero entonces llegó el momento que cambiaría todo. El último idioma era hebreo. El profesor Vance, quien también dominaba hebreo además del español, se levantó personalmente para esta evaluación. Había guardado lo que consideraba su golpe maestro para el final. Señorita Martínez. Dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Este último texto es particularmente desafiante. Es un tratado filosófico antiguo sobre ética y justicia, sumamente complejo incluso para estudiosos dedicados. Le entregó el documento. Isabella comenzó a leer y de repente su expresión cambió. No era confusión o dificultad, era reconocimiento. Profesor Vance. Dijo lentamente. Este texto, yo conozco este texto. ¿Lo conoce? Vance sonrió con suficiencia. Dudo mucho que haya tenido acceso a manuscritos filosóficos hebreos antiguos en su trabajo de limpieza. No, el manuscrito. Isabella levantó la vista, sus ojos brillando con algo peligroso. Conozco la traducción. Porque yo la hice. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Incluso el juez Sterling se inclinó hacia adelante. ¿Disculpe? Vance parpadeó, su sonrisa vacilando. Isabella señaló el documento con un dedo acusador. Hace 6 años, cuando tenía 17, trabajaba en un servicio de traducción en línea bajo el seudónimo Polyglot-Sado. Un cliente anónimo solicitó la traducción de este tratado del hebreo antiguo al español moderno. Pagó bien, pero pidió anonimato completo y cesión de derechos. Pasé 3 semanas trabajando en esto, investigando cada palabra. Se giró hacia Vance, su voz ganando fuerza. Y usted, profesor Vance, publicó un artículo académico hace 4 años titulado Nuevas interpretaciones de la ética hebrea. Leí ese artículo en la biblioteca de la prisión anoche. Usaba mi traducción palabra por palabra. Usted plagió mi trabajo. La sala estalló en murmullos escandalizados. Vance palideció visiblemente, gotas de sudor perlando su frente. Eso es una acusación absurda. Tartamudeó. ¿Tiene alguna prueba? Tengo todos mis archivos de trabajo. Isabella respondió con calma letal. Incluidas las notas de traducción, versiones preliminares, correspondencia con el cliente anónimo, todo guardado en mi computadora portátil. La misma computadora que está en posesión de la Fiscalía como evidencia. Elena Rosario se levantó de un salto, oliendo la sangre. Su señoría, solicito acceso inmediato a esos archivos digitales. Si lo que mi clienta dice es cierto, esto no solo demuestra su competencia, sino que expone un fraude académico masivo por parte del experto principal de la Fiscalía. El fiscal Vane parecía un animal acorralado. Su señoría, esto es una distracción. No es una distracción. Rugió el juez Sterling, golpeando el mazo. Señor Vane, si la acusada puede demostrar que uno de los evaluadores que yo elegí usó su trabajo sin crédito, eso es extremadamente relevante. Muestra que ella ha sido competente durante años. Se giró hacia Vance, su expresión ahora gélida. Profesor Vance, ¿tiene algo que decir antes de que abra esa computadora? Vance abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Los otros profesores se apartaron de él como si tuviera la peste. Yo
yo recibí esa traducción de un asistente. No sabía. Mentira. Gritó Isabella. Tengo los recibos de pago de la cuenta de PayPal asociada a su correo personal. Sterling ordenó traer la computadora. En cuestión de minutos, bajo la supervisión de un técnico, los archivos fueron proyectados en la pantalla grande de la sala. Ahí estaba todo, las fechas de hace 6 años, las notas personales de Isabella y el texto final, idéntico al artículo de Vance. El juez Sterling miró la pantalla y luego a Vance. Profesor, le sugiero que consiga un abogado penalista. Acaba de cometer perjurio en mi corte. Alguacil, escolte al señor Vance fuera de mi vista. Mientras Vance era arrastrado fuera de la sala entre abucheos, el juez Sterling se volvió hacia el fiscal Vane. Señor fiscal, su experto principal es un fraude. Sus testigos corporativos han confesado mentir. Y la acusada acaba de dar una cátedra magistral en 10 idiomas. ¿Tiene algo más que decir antes de que termine con esta farsa? El fiscal Vane bajó la cabeza, derrotado. La fiscalía retira todos los cargos, su señoría. El juez Sterling miró a Isabella. Por primera vez, no había burla en sus ojos, sino un respeto reacio. Señorita Martínez, lamento haber dudado de su capacidad. Usted ha demostrado que el talento no necesita diplomas para brillar. Queda libre de todos los cargos. Caso cerrado. La sala estalló en una ovación ensordecedora. La gente lloraba, aplaudía, gritaba su nombre. Isabella abrazó a Elena y a Matilde, sintiendo que el peso del mundo finalmente se levantaba de sus hombros. Pero la historia no terminaba ahí. Al salir del tribunal, libre al fin, Isabella se encontró rodeada de periodistas. Sin embargo, una mujer elegante se abrió paso entre la multitud. Tenía el cabello plateado y una presencia imponente. Señorita Martínez, dijo la mujer. Soy Victoria Blackwell, CEO de Blackwell Global. Necesito hablar con usted. Tengo algo que le pertenece. Isabella la miró con desconfianza. ¿Qué podría tener usted que sea mío? Información sobre su abuela, Sofía. Dijo Victoria. Y una oferta que no podrá rechazar. Subieron a la limusina de Victoria. Lejos del ruido, la mujer le entregó una carta vieja y amarillenta. Hace 20 años, su abuela aplicó para trabajar en mi empresa. La rechacé porque no tenía estudios. Ella me escribió esta carta. Isabella leyó la carta con lágrimas en los ojos. En ella, su abuela prometía dedicar su vida a preparar a su nieta para que nunca tuviera que sufrir el mismo rechazo. Algún día, mi nieta será mejor que cualquiera de sus empleados con doctorado, decía la carta. Tenía razón. Dijo Victoria con voz suave. Cometí un error con ella. No quiero cometerlo con usted. Quiero que dirija mi nueva división de talentos no convencionales. Buscaremos genios ocultos en lugares donde nadie mira. Isabella sonrió, secándose las lágrimas. Acepto. Pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que la primera beca de la fundación lleve el nombre de Sofía Martínez. La limpiadora que hablaba el idioma del amor mejor que nadie. Victoria Blackwell estrechó su mano. Trato hecho. Una familia en particular. Los Morrison, para quienes trabajó durante los últimos 5 años de su vida, eran diplomáticos británicos. Se fueron del país abruptamente hace 3 años y dejaron algo para usted, algo que su abuela les pidió que guardaran hasta que usted estuviera lista. El señor Morrison me contactó ayer después de ver su caso en las noticias. Está en la ciudad, quiere reunirse con usted. Antes de que Isabella pudiera responder, su teléfono, recién devuelto por la policía, comenzó a vibrar como un animal furioso. Llamadas perdidas, mensajes de texto, notificaciones de redes sociales que explotaban en la pantalla agrietada. Un mensaje en particular captó su atención. Era de un número desconocido con prefijo de Suiza. Señorita Martínez, soy el agente Samuel Cross de la Interpol. Su historia ha resonado en lugares que usted no imagina. Tenemos una propuesta que podría salvar vidas.
Por favor, contácteme urgentemente. Nivel de prioridad, rojo. Elena Rosario, quien había estado revisando su propio teléfono, levantó la vista con expresión de shock puro. Isabella, necesitas ver esto. Le mostró su pantalla. El video de la audiencia se había vuelto viral. Más de 15 millones de vistas en menos de 6 horas. El hashtag #justicia para la poliglota era tendencia mundial. Pero no era solo eso. Había otro video publicado apenas minutos atrás. Alguien, probablemente la letrada Lucía, había filtrado las grabaciones de seguridad del centro de detención. En ella se veía claramente a Isabella estudiando durante toda la noche, murmurando en diferentes idiomas, preparándose con una determinación que rozaba lo sobrehumano, mientras Matilde le pasaba vasos de agua. El mundo entero está hablando de ti, murmuró Elena. Eres un símbolo ahora. No quiero ser un símbolo. Isabella respondió con voz cansada, frotándose los ojos. Solo quiero una ducha caliente y dormir 3 días seguidos. Demasiado tarde para eso. Victoria Blackwell intervino pragmáticamente desde el asiento de cuero de la limusina. Ahora tienes una plataforma, Isabella. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Esconderte o usarla? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que Isabella reconoció al instante, aunque solo lo había visto escrito en una pared de la celda. Matilde la doña. Isabella, necesito que vengas. Es urgente. La voz de Matilde sonaba extraña, sin su habitual tono de burla cínica. ¿Qué pasa, Matilde? ¿Estás bien? Es sobre el Director Masters, el jefe del penal. Resulta que él también tiene secretos y creo que están conectados con tu abuela Sofía. Pero no puedo hablar por teléfono, tienen oídos en todas partes. Tienes que venir. La llamada se cortó con un clic seco. Isabella miró a Elena con alarma creciente. Algo está mal. Matilde sonaba asustada. Y Matilde no se asusta con nada. Antes de que pudieran decidir qué hacer, otra figura apareció golpeando suavemente la ventana tintada de la limusina. Un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, con una barba blanca bien cuidada y ojos tristes detrás de unas gafas de montura dorada. Victoria bajó la ventana. ¿Dr. Cavendish? Señora Blackwell, gracias por contactarme. El hombre habló con un acento británico refinado que denotaba educación costosa. Señorita Martínez, soy el Dr. Henry Cavendish. Trabajé como médico personal de la familia Morrison durante años. También atendí a su abuela Sofía en sus últimos meses, cuando el sistema público le falló. Isabella salió de la limusina sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Usted conoció a mi abuela? La conocí muy bien. Y hay cosas sobre su muerte que usted necesita saber. Cosas que ella me hizo jurar que le contaría solo cuando el momento fuera correcto. Y viendo las noticias hoy, creo que el momento es ahora. ¿Qué cosas? Isabella sintió un nudo en la garganta. El Dr. Cavendish miró nerviosamente a su alrededor, como si esperara ver francotiradores en los tejados. No aquí. Hay personas poderosas que preferirían que cierta información permaneciera enterrada. Su abuela no murió de un infarto simple, señorita Martínez. Había complicaciones. Complicaciones relacionadas con el estrés extremo de saber algo que podía derribar gobiernos. El corazón de Isabella comenzó a latir con la fuerza de un tambor de guerra. ¿Qué descubrió? Documentos. Información sensible sobre redes de tráfico humano que usaban familias diplomáticas como cobertura para mover mercancía a través de fronteras sin ser registradas. Su abuela encontró los papeles mientras limpiaba la caja fuerte de los Morrison. Los reportó a las autoridades locales, pero murió antes de que pudiera testificar. Isabella terminó la frase, la comprensión cayendo sobre ella como un balde de agua helada. ¿Está diciendo que a mi abuela la mataron? No tengo pruebas forenses de asesinato. El doctor interrumpió rápidamente. Pero sé que ella dejó un seguro de vida.
Evidencia guardada que los Morrison protegieron en secreto después de su muerte, sintiéndose culpables por no haberla escuchado a tiempo. Elena se colocó protectoramente al lado de Isabella. Doctor Cavendish, estas son acusaciones gravísimas. ¿Tiene pruebas físicas? Tengo los diarios de Sofía. Y tengo las cartas que ella me escribió en sus últimos días, temiendo por su vida. Sacó un sobre grueso de su maletín médico. Esto es solo el comienzo. Su abuela documentó todo meticulosamente, nombres, fechas, matrículas diplomáticas, rutas de vuelo. Lo guardó todo en una caja de seguridad en un banco suizo. Y usted, Isabella, es la única persona con la huella digital y la frase clave para abrirla. Isabella tomó el sobre. Pesaba más que cualquier diccionario que hubiera sostenido. ¿Dónde está esa caja? Ginebra, Suiza. Banco Helvético Internacional. Su abuela me dio las instrucciones exactas en su lecho de muerte. Dijo, cuando Isabella demuestre al mundo que su voz vale más que su apellido, entonces estará lista para saber la verdad. Las palabras resonaron en el silencio de la calle. Toda su vida, Isabella había pensado que su abuela era simplemente una trabajadora doméstica que amaba los idiomas por hobby. Pero ahora descubría que había sido una espía accidental, una mujer valiente que había mirado al mal a los ojos y no había parpadeado. ¿Hay algo más?, añadió Cavendish, bajando la voz. El tercer cliente que la acusó a usted, Richard Vane, hermano del fiscal que intentó destruirla, trabaja para una corporación de seguridad privada llamada Black Shield. Son los contratistas de seguridad de muchas de esas familias diplomáticas corruptas. No fue coincidencia que él mantuviera los cargos hasta el final. Querían desacreditarla, encerrarla y silenciarla antes de que usted pudiera heredar los secretos de su abuela. Estaban asustados de mí, susurró Isabella. No por mis idiomas, sino por mi sangre. Exactamente. Y ahora que usted es libre y famosa, se han vuelto peligrosos. Elena agarró su teléfono. Necesitamos protección policial federal ahora mismo. Pero antes de que pudiera marcar, una camioneta SUV negra con vidrios blindados frenó chillando neumáticos frente a la limusina. De ella bajó un hombre de mediana edad, con corte militar y una expresión que no admitía tonterías. Llevaba una placa colgada al cuello. Soy el agente Samuel Cross, Interpol. Señorita Martínez, suba al vehículo. Su vida está en peligro inminente. ¿Cómo sabía dónde encontrarme?, preguntó Isabella, retrocediendo un paso. Porque hemos estado monitoreando las comunicaciones de Black Shield. Acabamos de interceptar una orden de eliminación. Hay un contrato activo sobre usted. Alguien quiere asegurarse de que nunca llegue a Ginebra. El mundo que Isabella acababa de recuperar estaba a punto de volverse una zona de guerra. Pero había una cosa que no podía ignorar. No iré a ningún lado hasta que hable con Matilde, dijo Isabella con firmeza, mirando a Cross a los ojos. Ella me llamó pidiendo ayuda. Ella me protegió cuando nadie más lo hizo. No la voy a abandonar. Señorita Martínez, esto no es una negociación. Cross insistió, poniendo una mano en su arma holstered. Tiene razón, no lo es. Intervino Victoria Blackwell, su voz fría como el hielo. O la lleva a buscar a su amiga con escolta federal, o mi equipo de seguridad privada, que llegará en 3 minutos y está armado con rifles de asalto, se encargará de la situación. Y créame, agente Cross, mis abogados son más letales que sus balas. Cross suspiró, reconociendo una batalla perdida. Está bien. Vamos al penal. Pero si veo una sombra sospechosa, la saco de allí a la fuerza. 15 minutos después, la comitiva entraba nuevamente en el centro de detención de Iron Creek. El edificio que Isabella había dejado con alivio ahora parecía una boca de lobo. Las luces parpadeaban y había una tensión extraña en el aire. La oficial Daniela Cortés, la única guardia amable, las esperaba en la entrada, pálida como un fantasma. Gracias a Dios que vinieron, susurró Cortés. Matilde está histérica. Dice que el Director Masters está quemando archivos. ¿Dónde está Masters?
Preguntó Cross, desenfundando su arma. En su oficina. Tercer piso. Ha estado encerrado allí desde que salió el veredicto. Llévenos con Matilde primero. Ordenó Isabella. Cuando llegaron a la celda 402, Matilde estaba sentada en el borde del catre, con los nudillos blancos de tanto apretar las manos. Al ver a Isabella, soltó el aire que parecía haber estado conteniendo por horas. Niña, pensé que te habías olvidado de las pobres. Nunca. Isabella agarró sus manos a través de los barrotes. ¿Qué sabes, Matilde? Escuché a Masters hablando por teléfono. Matilde miró a los lados. La ventilación lleva el sonido de su oficina directo al cuarto de limpieza del segundo piso. Estaba gritando. Decía, la vieja Sofía era un problema y la nieta no puede saber lo que encontró. Destruyan todo lo que quede de su expediente laboral. El corazón de Isabella dio un vuelco. Y dijo algo más. Matilde bajó la voz. Dijo que los Morrison eran idiotas por no haber quemado esos papeles en Suiza. Dijo que él cobró $50,000 por mirar hacia otro lado cuando tu abuela vino a denunciar lo que vio. El Dr. Cavendish jadeó. Ese maldito. Él era el contacto de seguridad local al que Sofía acudió primero. Él la vendió. Cross ya estaba dando órdenes por radio a su equipo táctico. Aseguren el perímetro. Nadie entra ni sale. Voy por el director. Isabella se giró hacia Cross. Voy con usted. No. Es demasiado peligroso. Es mi abuela a la que vendió. Es mi vida la que intentaron arruinar. Voy a entrar y voy a mirarlo a la cara mientras usted lo esposa. Cross vio el fuego en sus ojos y asintió una vez. Manténgase detrás de mí. La oficina del director Julian Masters olía a papel quemado y a miedo. Masters estaba frenéticamente alimentando una trituradora de papel cuando la puerta se abrió de una patada. Federales. Manos donde pueda verlas. Gritó Cross. Masters saltó, tirando una pila de carpetas al suelo. Era un hombre sudoroso y patético en ese momento. Agente, yo, solo estaba haciendo limpieza de primavera. Mentiroso. Isabella salió de detrás de Cross. Masters la miró y palideció. Tú, deberías estar en una celda. Y tú deberías estar en el infierno. Dijo Isabella con voz calmada. Mi abuela confió en ti. Ella vino a pedirte ayuda porque eras la autoridad. Y tú la vendiste por $50,000. Yo no sabía que la matarían. Masters sollozó, colapsando en su silla. Solo me dijeron que la asustarían para que guardara silencio. Juro por Dios que no sabía que le provocarían el infarto. ¿Provocarle? Isabella sintió que la habitación daba vueltas. ¿Admites que su muerte no fue natural? Masters se cubrió la cara con las manos. Usaron un químico, simula un paro cardíaco. Me lo dijeron después para asegurarse de que yo supiera lo que pasaba con los soplones. He vivido con eso 2 años. Cross le puso las esposas mientras le leía sus derechos. Isabella miró al hombre destrozado frente a ella y no sintió lástima, solo una fría resolución. Vas a contar todo. Dijo Isabella. Vas a dar nombres, fechas y cuentas bancarias. Y lo vas a hacer en inglés, en español y en cualquier idioma que sea necesario para que el mundo entienda lo que hiciste. El Dr. Cavendish se acercó a Isabella y le entregó el último sobre, el que Matilde había recuperado de la basura del director antes de que fuera triturado. Léelo, Isabella. Es de ella. Isabella abrió la carta con manos temblorosas. Reconoció la letra al instante. Mi querida Isabella. Si lees esto, significa que el Dr. Cavendish cumplió su promesa. Durante toda tu vida te enseñé idiomas. Te enseñé que las palabras tienen poder, que la comunicación construye puentes. Pero nunca te dije por qué era tan vital. El mundo está lleno de gente que no tiene voz. Gente que es movida en la oscuridad, explotada y silenciada. Yo vi eso. Y no pude detenerlo porque no tenía el poder ni las palabras correctas. Pero tú tienes el don.
Tú puedes hablar por los que gritan en silencio. Los documentos en Ginebra no son solo papeles. Son las vidas de cientos de personas. Son sus historias. Necesito que seas su traductora. Traduce su dolor en justicia. No tengas miedo. Tu voz es más fuerte que su dinero. Te ama siempre, abuela Sofía. Isabella bajó la carta. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su expresión era de acero. Agente Cross. Dijo secándose las lágrimas. ¿Cuándo sale el próximo vuelo a Ginebra? Cross sonrió levemente. Tengo un jet de la Interpol esperando en la pista privada. Isabella se giró hacia Victoria, Elena y Matilde. Vienen conmigo. Dijo. ¿A Suiza? Preguntó Matilde, abriendo los ojos como platos. Yo. Pero si no tengo ni pasaporte. Victoria Blackwell sacó su teléfono. Mi equipo legal puede conseguirle un pasaporte diplomático de emergencia en 1 hora. Nadie se queda atrás. Isabella miró por la ventana de la oficina del director hacia el patio de la prisión donde había pasado los peores días de su vida. Ahora, ese lugar era solo el prólogo de su verdadera historia. Vámonos. Dijo Isabella en un perfecto francés, luego en ruso, y finalmente en mandarín. Tenemos un mundo que cambiar. Necesitan ser escuchadas, y tú eres la única que puede darles esa voz. Sé que el camino será difícil. Sé que habrá lobos vestidos de ovejas que intentarán silenciarte, tal como intentaron silenciarme a mí. Pero también sé algo que ellos ignoran, tú eres más fuerte de lo que yo jamás fui. Porque no solo tienes el conocimiento, Isabella, tienes el coraje de quien ya no tiene nada que perder. No llores por mí, mi pequeña políglota. Si mi corazón se detiene antes de que pueda ver tu triunfo, sabré que valió la pena, porque cada latido final lo dediqué a prepararte. Cada verbo irregular que conjugamos en la cocina, cada poema que memorizamos mientras doblábamos sábanas ajenas, cada secreto que te enseñé a escuchar en los silencios, todo fue para este momento. Ahora ve. Ve a Ginebra. Abre esa caja de Pandora, pero no para liberar males, sino para liberar verdades. Cuenta esas historias. Da voz a los que gritan en la oscuridad. Y cuando lo hagas, sabrás que tu abuela está orgullosa, no porque hables 11 idiomas, sino porque elegiste usar tu don para algo más grande que tu propia supervivencia. Te amo, mi niña. Siempre te amé. Y en cada palabra que pronuncies, yo viviré. Tu abuela, Sofía. Isabella bajó la carta. El papel estaba arrugado donde sus dedos lo habían apretado con fuerza desesperada. Las lágrimas, que había contenido durante días de acero y furia, finalmente rompieron la presa. No eran lágrimas de derrota, sino de una liberación catártica. Era un llanto que limpiaba el alma, mezclado con una comprensión profunda y dolorosa. Su abuela no había sido una víctima pasiva, había sido una guerrera en las sombras, sacrificándose pieza por pieza para construir la armadura que Isabella llevaba hoy. Matilde se acercó y la abrazó con una fuerza maternal que sorprendió a todos, sus propios ojos húmedos reflejando el dolor compartido. Elena Rosario se limpiaba las mejillas con el dorso de la mano, incapaz de mantener la compostura profesional. Incluso el agente Cross, un hombre tallado en granito y cinismo, tuvo que desviar la mirada hacia la ventana, carraspeando para disimular la emoción. El Dr. Cavendish rompió el silencio con voz suave y respetuosa. Tu abuela sabía que su tiempo se agotaba, Isabella. Su corazón estaba debilitado no solo por la edad, sino por la carga del secreto que llevaba. El estrés de saber lo que esos monstruos hacían, eso fue lo que la consumió. Pero ella no se detuvo. Siguió documentando, siguió recopilando nombres y fechas hasta su último aliento, porque sabía que tú tomarías la antorcha. Isabella dobló la carta con reverencia, guardándola contra su pecho como si fuera un escudo sagrado. Levantó la vista, y en sus ojos oscuros ya no había duda, solo una determinación fría y brillante como un diamante. Iré a Ginebra. Dijo con voz clara, resonando en la oficina del director corrupto. Terminaré lo que ella empezó. Voy a derribarlos a todos. No irá sola.
Victoria Blackwell entró en la oficina, su presencia llenando el espacio con autoridad. Mi empresa tiene su sede europea en Zúrich. Pondré a tu disposición mi jet privado, mi equipo de seguridad y mis abogados. Tendrás un ejército a tu espalda. Y yo voy contigo. Añadió Elena, dando un paso al frente. Como tu abogada, como tu amiga y como testigo. Yo también. Dijo Matilde, sorprendiendo a todos. Me liberan en 48 horas por falta de pruebas gracias a tu caso. Y después de saber lo que le hicieron a Sofía, bueno, alguien tiene que cuidarte las espaldas en las calles de Europa. Cross cerró su teléfono satelital con un chasquido. La Interpol y el FBI han tomado jurisdicción conjunta. Tendrás escolta federal hasta la puerta del banco. Y en cuanto a este pedazo de basura. Cross se giró hacia Julian Masters, quien sollozaba en su silla, reducido a una ruina temblorosa. Queda arrestado por obstrucción de la justicia, conspiración para cometer asesinato y encubrimiento de crímenes de lesa humanidad. Mientras Masters era arrastrado fuera de su propia oficina, con las esposas tintineando como campanas fúnebres, Isabella sintió un cambio tectónico en su interior. Ya no era la chica de la limpieza que soñaba con ser traductora. Era la heredera de un legado de sangre y tinta. Su abuela había plantado semillas de justicia en forma de vocabularios y gramáticas. Ahora, esas semillas habían florecido en un bosque que nadie podría talar. En ese instante, el teléfono de Victoria sonó. Ella contestó, escuchó brevemente y su expresión se volvió grave. Colgó y miró a Isabella. Era Margaret Davenport. La viuda del embajador. Está en la ciudad, en el Hotel Imperial. Dice que tiene la pieza final del rompecabezas, algo que tu abuela le confió y que no se atrevió a poner ni siquiera en la caja de seguridad del banco. Quiere verte esta noche. Isabella asintió. Cada revelación era un paso más hacia la verdad total. Vamos. Dijo. Ya no hay tiempo que perder. En algún lugar de Suiza, la historia espera ser reescrita. El Hotel Imperial era un monumento al lujo antiguo, con alfombras persas que amortiguaban los pasos y candelabros de cristal que lloraban luz sobre los huéspedes. Isabella, flanqueada por su equipo improvisado pero leal, fue conducida a la suite presidencial. Margaret Davenport era una mujer de elegancia aristocrática, con cabello plateado y ojos azules que cargaban con el peso de demasiados silencios. Al ver a Isabella, se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. Eres idéntica a ella. Susurró Margaret, tomando las manos de Isabella entre las suyas, que eran frías y frágiles como papel de arroz. Sofía hablaba de ti cada día. Decía que era su obra maestra. Señora Davenport. Dijo Isabella con suavidad. ¿Qué sabe usted sobre la muerte de mi abuela? Margaret las invitó a sentarse, sirviéndote con movimientos temblorosos. Tu abuela trabajó para mi familia durante 5 años. Mi esposo era el embajador británico ante la ONU. Sofía era invisible para la mayoría, una sombra con uniforme. Pero tenía un don. Ella escuchaba. Entendía cada susurro en los pasillos, cada conversación telefónica en ruso, en árabe, en mandarín. Margaret hizo una pausa, mirando el vapor de su taza. Una noche, durante una gala diplomática en nuestra residencia, Sofía estaba sirviendo champán. Escuchó a 2 agregados culturales discutiendo una ruta de envío. No hablaban de arte. Hablaban de niños. Niños siendo movidos a través de fronteras usando valijas diplomáticas exentas de registro. El horror llenó la habitación, denso y asfixiante. Sofía vino a mí esa misma noche, pálida como un fantasma. Me lo contó todo. Mi esposo quiso ir a la policía, pero Sofía lo detuvo. Dijo que necesitábamos pruebas irrefutables, o nos matarían a todos antes de que pudiéramos abrir la boca. Así que, durante 6 meses, ella se convirtió en una espía. Usó su invisibilidad. Grabó reuniones con una grabadora pegada bajo la bandeja de servicio. ¿Y por qué no lo reportaron? Preguntó Elena, con la voz tensa. Porque descubrimos que la red llegaba hasta la cima. Senadores,
jueces, directores de agencias. No sabíamos en quién confiar. Y entonces, mi esposo murió. Un ataque al corazón durante una cacería. Margaret sonrió con amargura. Igual que Sofía. Margaret se levantó y caminó hacia una caja fuerte empotrada en la pared, oculta tras un cuadro. Sofía sabía que ella sería la siguiente. Temía por su vida, pero temía más por la tuya. Así que me dio esto. Sacó un pequeño disco duro externo, de modelo antiguo, y un sobre lacrado. La caja en Ginebra tiene los documentos financieros. Pero esto tiene las voces. Sofía grabó testimonios de víctimas que logró contactar en secreto. Grabó las reuniones de planificación de los traficantes. Ella sabía que tú serías la única capaz de traducir estos dialectos, de entender los matices, de darles credibilidad ante un tribunal internacional. Isabella tomó el disco. Era pequeño, frío, insignificante en apariencia, pero contenía el sufrimiento de miles. Esa noche, en la seguridad de la suite de Victoria, Isabella se puso los auriculares. No durmió. Durante 8 horas seguidas, escuchó. Escuchó voces en farsi suplicando ayuda. Escuchó a hombres en alemán negociando precios por vidas humanas. Escuchó el llanto de una madre en somalí. Y al final de cada grabación, escuchaba la voz de su abuela, susurrando coordenadas y nombres, dejando un mapa de migas de pan para que su nieta lo siguiera. Cuando amaneció sobre la ciudad, Isabella tenía los ojos secos, pero el alma en llamas. El vuelo a Ginebra fue silencioso. El jet privado de Blackwell Globo cortaba las nubes como una flecha plateada. Al aterrizar, la ciudad suiza los recibió con su habitual frialdad gris y eficiente. El Banco Helvético Internacional era una fortaleza de mármol y acero, un templo dedicado al secreto. En una sala privada, bajo la mirada de un notario suizo y 2 agentes de la Interpol, Isabella introdujo la llave y tecleó el código que su abuela le había enseñado en forma de canción infantil, 4-7-2-1. La caja de seguridad se abrió con un suspiro hidráulico. Dentro no había joyas ni oro. Había carpetas. Cientos de páginas meticulosamente organizadas, etiquetadas con la caligrafía redonda y clara de Sofía. Rutas de envío, números de cuentas en paraísos fiscales, copias de pasaportes falsos usados por diplomáticos. Pero en el fondo de la caja, debajo de toda la inmundicia criminal, había un álbum de fotos. Isabella lo sacó con manos temblorosas. Eran fotos de ella. Isabella aprendiendo a caminar. Isabella leyendo su primer libro en francés. Isabella graduándose de la secundaria. En la última página, había una foto de Isabella a los 16 años, durmiendo sobre una pila de diccionarios. Al reverso, una nota: el día que te vi soñar en 3 idiomas distintos, supe que el mundo cambiaría gracias a ti. Solo faltaba que tú te lo creyeras. Isabella abrazó el álbum, y en ese santuario de dinero y secretos, se permitió llorar por la mujer que había limpiado pisos para que ella pudiera limpiar el mundo. Las semanas siguientes fueron un torbellino que redefinió la historia reciente. Con la ayuda de Elena y un equipo de abogados internacionales financiados por Victoria, Isabella presentó la evidencia ante la Corte Penal Internacional en La Haya. El impacto fue un terremoto geopolítico. 3 redes internacionales de tráfico fueron desmanteladas en operaciones simultáneas. 17 funcionarios de alto nivel, incluyendo diplomáticos intocables, fueron arrestados en 6 países. Richard Venn, el hermano del fiscal y jefe de seguridad de Black Shield, fue detenido intentando cruzar la frontera con una identidad falsa. Pero Isabella no se conformó con los tribunales. Usando las grabaciones de su abuela, produjo un documental titulado Voces del Silencio. Ella misma narró y tradujo cada testimonio. No buscó el sensacionalismo, buscó la humanidad. Tradujo no solo las palabras, sino el miedo, la esperanza y el dolor de cada víctima. El documental se volvió un fenómeno global. Más de 500 millones de vistas en la primera semana. Protestas estallaron frente a embajadas. Gobiernos cayeron. Leyes de inmunidad diplomática fueron reescritas.
6 meses después, Isabella Martínez estaba de pie en el podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya no vestía ropa prestada ni uniforme de limpieza. Llevaba un traje sastre negro, sobrio y elegante. Frente a ella, delegados de todo el mundo esperaban en silencio. En la galería de invitados, Matilde, ahora coordinadora de una ONG para mujeres exconvictas, se secaba las lágrimas. Elena, nombrada defensora del pueblo del año, sonreía con orgullo. Victoria Blackwell asentía desde la primera fila. Isabella ajustó el micrófono. No necesitó traductor. Comenzó su discurso en inglés, cambió fluidamente al francés, luego al árabe, al ruso y al mandarín. Habló en los 11 idiomas que dominaba, tejiendo un mensaje de unidad y responsabilidad. Mi abuela, Sofía Martínez, limpió los pasillos de muchos de los edificios que sus gobiernos ocupan. Dijo Isabella, su voz resonando en el enorme salón. Ella era invisible para ustedes. Pero ella los veía. Ella los escuchaba. El talento no necesita credenciales para ser real, y la verdad no necesita permiso para ser dicha. Hoy, las voces que intentaron enterrar están aquí, hablando a través de mí. Y no nos callaremos nunca más. La ovación fue ensordecedora. No fue un aplauso de cortesía. Fue un reconocimiento de una nueva era. Al salir del salón, Isabella vio a un hombre esperándola en el pasillo. Era el ex juez Arthur Sterling. Parecía más viejo, más pequeño sin su toga y su estrado. Se había retirado anticipadamente bajo la nube del escándalo y ahora dedicaba su tiempo a enseñar ética legal pro bono. Señorita Martínez, dijo Sterling, con una humildad que le era ajena meses atrás. No hay palabras en ninguno de sus 11 idiomas que puedan expresar mi arrepentimiento. Pero quiero que sepa que su caso me despertó. Me obligó a mirar mis propios prejuicios a la cara. Juez Sterling, respondió Isabella, tranquila. El perdón es un proceso, no un acto. Pero verlo aquí es un comienzo. Se estrecharon la mano. No como amigos, sino como dos personas que habían sobrevivido a una colisión y habían salido cambiadas. Esa noche, de regreso en su nuevo apartamento en Ginebra, Isabella miraba las luces de la ciudad reflejadas en el lago. Su teléfono sonó. Era un número desconocido con el código de área de Guatemala. «Hola», contestó Isabella. «¿Señorita Martínez?», dijo una voz joven y tímida al otro lado. «Me llamo María. Tengo 16 años. Vivo en una aldea en las montañas. Vi su documental. Hablo 5 dialectos mayas y aprendí inglés y alemán vendiendo artesanías a los turistas. Todos me dicen que no sirvo para nada porque no fui a la escuela. Pero usted me hizo pensar que tal vez». Isabella sonrió, y sintió que el espíritu de su abuela le apretaba suavemente el hombro. «Por supuesto que sirves, María», dijo Isabella con calidez. «Cuéntame tu historia. Estoy escuchando. Y el mundo también lo hará». Mientras escuchaba a la niña, Isabella comprendió que este era el verdadero tesoro que su abuela le había dejado. No la fama, no el reconocimiento, ni siquiera la justicia legal. Era esto. La cadena de esperanza. La antorcha pasando de mano en mano. Al final, no fue una historia sobre idiomas, ni sobre juicios, ni sobre espías. Fue una historia sobre el amor. El amor feroz de una abuela que, fregando suelos de rodillas, construyó una escalera para que su nieta pudiera tocar las estrellas. Y ese amor, traducido ahora a 1000 idiomas y sembrado en 1000 corazones, era el único idioma que verdaderamente podía cambiar el mundo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. De verdad aprecio que nos regalen su tiempo. Espero que tengan un día maravilloso lleno de bendiciones. Por favor, cuéntenme en los comentarios qué les pareció el relato de hoy, me encanta leerlos. Un abrazo enorme y nos escuchamos en la próxima historia.